Vamos a otro tema. El Ministerio de Educación aumentará a 13.000 millones de pesos el presupuesto para que colegios públicos se puedan preparar para el retorno a las clases presenciales. Vamos al contacto con Jacinta Molina, nos va a contar detalles de lo que prepara el Ministerio para esa fecha. Jasi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Claro, ayer de hecho les contábamos de esta entrega de resultados como parte de este plan Yo Confío en mi Escuela que presentaba el Ministerio de Educación, que busca beneficiar de hecho a 389 proyectos en 179 comunas del país. Estamos precisamente con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Ministro, muy buenos días. Ahí hablábamos parte de lo que ustedes entregaban como el resultado de estas postulaciones que se hicieron, el número de escuelas públicas que se van a ver beneficiadas como parte de este programa, pero lo cierto es que hay otras que no alcanzaron a obtener estos beneficios pese al aumento en el presupuesto como parte de este plan. ¿Qué alternativas se están buscando para poder beneficiar precisamente esas escuelas que, decía ayer la directora de Educación Pública, no cumplieron con los requisitos mínimos, pero aún así necesitan también parte de estas ayudas para poder implementar infraestructura también en un año bastante complejo? Muy buenos días, ministro. Muy buenos días. Bueno, todas las escuelas que postularon a esta iniciativa se vieron beneficiadas con la entrega de recursos. Por eso es que se aumentó de 6.000 a 13.300 los recursos disponibles para esto. Las que no fueron seleccionadas era porque postularon para necesidades distintas que aquellas a las cuales el fondo estaba diseñado. Este es un fondo diseñado para mejoras tanto en el mobiliario como en la infraestructura, pensando en el mejor cumplimiento de los protocolos sanitarios. Con todo, esta iniciativa se enmarca dentro de otras que también hemos llevado adelante desde el Ministerio, precisamente para colaborar con los establecimientos educacionales en el mejor cumplimiento de sus protocolos sanitarios, como por ejemplo la entrega de kits sanitarios y la flexibilidad en el uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. Eso significa que del orden de 10.000 millones de pesos al mes quedan disponibles para que puedan destinarse a estas otras necesidades. Y se enmarca además dentro de un trabajo que han venido haciendo todos los establecimientos educacionales del país, que ya nos entregaron, en que queda en evidencia la preparación que han tenido los colegios para enfrentar un año 2021, que va a ser ciertamente distinto. Lo que han señalado los colegios, todos, es que están en condiciones de distintas maneras darle preferencia a la presencialidad, y eso ciertamente significa en algunos casos combinar lo presencial con la educación a distancia. En otros nos han señalado que están en condiciones de tener continuamente educación presencial, y en otros casos van a tener que combinarlo. Usted ayer, ministro, decía que eso va a depender, eso sí, de las condiciones sanitarias de cada zona donde están ubicados estos establecimientos educacionales, y de momento, ministro, las cifras han sido preocupantes, han alertado a las autoridades sanitarias. La mayoría de las comunas de la región metropolitana está en fase 2, también hay zonas en cuarentena, hay preocupación también por lo que ocurre en el sur del país. Mirando ya a la fecha que ustedes han fijado, el 1 de marzo como inicio del año escolar, ¿están las condiciones para que en esa fecha o durante este primer semestre se hable de un retorno presencial a las clases, o más bien va a haber ahí quizás mayor énfasis en esta modalidad telemática? Bueno, obviamente que las condiciones sanitarias van a marcar la manera en que el año escolar se inicie. Pero lo importante acá son dos cosas. Primero, que los colegios se han preparado para darle a la presencialidad una prioridad. Segundo, que la evidencia internacional y la recogida en Chile permiten combinar la seguridad en los establecimientos educacionales con la importancia de darle continuidad al proceso formativo. Lo decía la secretaria ejecutiva de UNICEF la semana pasada a nivel mundial. Los niños no pueden tener un año 2021 igual que el 2020, porque en el fondo el impacto negativo para ellos es muy fuerte. Y se junta todo esto con el proceso de vacunación, que también es muy relevante. Ustedes saben que los profesores, los asistentes de la educación, las educadoras de párvulos, tienen preferencia en el proceso de vacunación, y también tienen preferencia los adultos mayores. Por lo tanto, esto nos permite también cubrir con mayor seguridad a las comunidades, porque, por ejemplo... Ministro, de aquí, por ejemplo, al 1 de marzo, ¿se va a lograr que parte del equipo docente, el equipo que trabaja en los establecimientos educacionales, reciba la vacuna? Se lo pregunto también porque ya se han anunciado algunas complejidades, por ejemplo, con las dosis comprometidas por Pfizer. Bueno, ¿es posible? Ciertamente todo esto depende del ritmo de aprobación de las distintas vacunas
y la llegada de las dosis. Yo vi hoy día las noticias que la aprobación de la nueva vacuna parece que ya está bastante cerca. Eso va a acelerar mucho el proceso de vacunación. Los adultos mayores ya están entrando en el proceso de vacunación. Eso es muy importante porque muchas familias a nosotros nos transmitían el temor de que los niños pudiesen eventualmente contagiar a los adultos mayores, si bien la evidencia muestra que ese riesgo es menor, pero se entiende el temor, ¿cierto? Al vacunar a los adultos mayores se genera también ahí otro ámbito de seguridad. En síntesis, ¿qué es lo importante acá? Son distintas medidas que se van combinando para darle a la educación la prioridad que se merece. Todos hemos visto el impacto que genera una prolongada suspensión de clases presenciales y hemos visto también cómo todas las comunidades se han comprometido para darle a la presencialidad la prioridad que corresponde, y todo esto en el marco de la realidad sanitaria que veamos en marzo y las restricciones que la autoridad sanitaria va a imponer. ¿Eso quiere decir que podría haber una opción de considerar quizás el retorno a la presencialidad para el segundo semestre y no para el primero? Todo depende de la realidad sanitaria en los distintos territorios, de las condiciones de los distintos establecimientos. Hoy día sabemos que en las condiciones actuales todos los colegios están preparados para darle a la presencialidad una prioridad. Creemos que eso es fundamental. Obviamente, por poner un ejemplo fácil de entender, si una comuna está en cuarentena, en esa comuna los establecimientos van a tener que potenciar la educación a distancia. Si no está en cuarentena, la planificación que ya nos han entregado será la que tendrán que implementar, y por lo tanto eso es este año también donde vamos a tener que ir combinando factores. ¿Eso quiere decir, ministro, que en fase 2 estarían las condiciones para un regreso presencial? Se lo pregunto porque desde el colegio profesores dicen que no. Incluso, decía su presidente, sería un suicidio pensar en un retorno presencial en fase 2. Bueno, en general el colegio de profesores dice que no a muchas cosas, pero si uno ve la experiencia del año pasado, tuvimos 1.600 establecimientos que abrieron sus puertas. Interesante porque en esos establecimientos no hubo prácticamente casos de COVID y no hubo brotes de COVID, porque se tomaron las medidas sanitarias para controlar esa Ahora, no situación. El alumnado tampoco llegó, ministro, porque en algunos casos también los apoderados prefirieron no enviar a los hijos en esa oportunidad. Porque insisto, este año también va a tener esa complejidad, vamos a tener que ir combinando. Pero ¿qué quiero decir lo siguiente? Cuando la región metropolitana bajó a fase 2, los establecimientos que estaban abiertos siguieron abiertos, se siguieron manteniendo las exigencias sanitarias y el riesgo, que estaba bastante bien manejado, se siguió controlando. Por lo tanto, hoy día yo creo que más que poner, y yo creo que hay un llamado en esto que es muy importante. Esto no es una discusión binaria, no es blanco o negro, está lleno de matices. Esos matices son que tenemos que poner la educación como una prioridad y que tenemos que buscar los mecanismos para combinar de la mejor manera posible lo presencial cada vez que se pueda con, evidentemente, volver a la educación a distancia cuando sea necesario. Entonces, si todos nos ponemos a trabajar bajo esa lógica, ciertamente esto tiene mucho mayores perspectivas de éxito. Ministro, usted mencionaba también el plan de vacunación. Ayer ya se refería a que esto es un trabajo también que depende mucho de las directrices que dicte la autoridad sanitaria. Me imagino que ustedes junto con el Ministerio de Salud han ido conversando también sobre esa posibilidad, especialmente para los equipos docentes y las personas que trabajan en el ámbito de la educación. ¿Hay alguna fecha estimada para la vacunación de ese grupo objetivo? Bueno, profesores, asistentes de la educación, educadoras de párvulo y técnicos de párvulo son prioritarios en el proceso de vacunación. Estamos en permanente coordinación con el Ministerio de Salud. He invitado al Colegio de Profesores para que nos ayude también a coordinar ese esfuerzo, porque esto requiere obviamente un trabajo territorial que es muy importante para darle la máxima velocidad a ese proceso que depende de la llegada de las dosis y de la aprobación de nuevas vacunas. Lo que ha señalado el Ministro de Salud es que si seguimos al buen ritmo en el que estamos hoy día, durante el primer trimestre podrían todos los sectores prioritarios, incluidos los profesores, estar vacunados. Vamos a colaborar para que eso sea posible. Primer trimestre, ¿eso quiere decir que hay una opción de que de aquí a marzo empiece ese proceso de vacunación? ¿Lo ve usted posible? Yo lo veo muy posible, pero obviamente depende de una serie de factores que desde el Ministerio de Educación no podemos manejar, como es la llegada de las dosis y las aprobaciones de las vacunas. Ministro, en otro tema, también hay preocupación por, en el caso ya que se retome la actividad presencial,
presencial en los establecimientos educacionales que ocupan el uniforme se vaya a utilizar o no. A muchos apoderados les pasó el año pasado que prácticamente se quedaron con esa inversión hecha, digamos, y sabemos que los niños van creciendo y, bueno, el uniforme ahí se pierde. Ustedes también como Ministerio de Educación han hecho un llamado en ese sentido, especialmente dadas las condiciones económicas también que están viviendo muchas familias producto de la situación actual. Por supuesto, como ustedes saben, el uso obligatorio del uniforme escolar depende de lo que resuelva cada comunidad educativa. En ese sentido, lo que nosotros nos parece obviamente razonable es que esas comunidades resuelvan al alero de sus propias necesidades cuál es la medida que conviene tomar. Creemos que es muy importante el caso de los útiles escolares, por ejemplo, que se haga un esfuerzo por reutilizar el máximo posible, por dosificar las compras de tal manera que no tengan que los apoderados hacer compras masivas en un determinado momento y puedan ir dosificándolas en el tiempo. Recordar que para el 93% de la matrícula en Chile, los textos escolares se entregan en forma gratuita. Hay un esfuerzo enorme del Ministerio de Educación en ese sentido, textos de calidad que se entregan gratuitos al 93% de la matrícula en Chile. Y respecto al uniforme, creemos que es muy importante que cada comunidad vea la conveniencia o no de exigirlo. Esto también es muy diverso, a nosotros nos pasa, a mí me pasa que me llaman papás diciendo ojalá no haya uniforme y otros papás del mismo nivel socioeconómico me dicen ojalá nos pidan uniforme porque para algunos papás significa incluso un alivio, no tener que comprarle otra ropa adicional que a veces es más cara que el uniforme. Entonces, ese es un trabajo que tiene que hacerse dentro de cada comunidad. Sería poco conveniente que nosotros tomáramos una decisión única. ¿Por qué sería poco conveniente, ministro? Porque la realidad de cada local es muy distinta, entonces de cada localidad es muy diferente. Entonces hay localidades, y yo insisto, a mí hay mamás de sectores vulnerables que me han escrito diciendo ojalá tengamos uniforme porque eso a nosotros nos ayuda a controlar los gastos. Otros consideran lo contrario, por lo tanto debe analizarse a nivel de cada comunidad. Ministro, por último, en vista también de que usted mismo ha dicho que este va a ser un año híbrido, queda pendiente también especialmente en comunas más vulnerables, y ayer lo mencionaba la alcaldesa de La Pintana, con quienes ustedes estaban en esta actividad, que sobre el 13% de los hogares de la comuna tiene conexión a Internet. Ese desafío, ¿no? Cómo asistir a aquellas familias que necesitan educar a sus hijos, que han atravesado las dificultades de la conectividad. ¿Qué medidas se están tomando también en este año? Porque usted mismo lo ha dicho, va a ser también una modalidad híbrida la que se va a vivir este 2021 para asistir a aquellos que tuvieron complejidades, digamos, para conectarse a Zoom, para hacer las actividades en línea. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Todos los apoyos que el Ministerio de Educación levantó durante el año 2020 van a mantenerse el año 2021, tanto en las plataformas como Aprendo en Línea, como también la entrega de otros recursos pensados en familias que no tienen conectividad a Internet. Interesante lo que planteaba ayer la alcaldesa de La Pintana, que está haciendo todos los esfuerzos para, en la medida de lo posible, sus alumnos vuelvan a lo presencial, porque tiene perfectamente claro que el mantenerlos fuera de la escuela incrementa las brechas para sus alumnos. Y no siempre se trata de la posibilidad de tener un aparato de conexión, sino que a veces hay condiciones estructurales que impiden que una zona geográfica entera tenga conectividad a Internet. Estamos trabajando como gobierno para incrementar esa conectividad con la Subtel, estamos ahí muy coordinados, pero obviamente acá son varios factores. Una cuestión estructural que lo trabaja la Subtel, la entrega de elementos como conexión o tablets o computadores en los que el Ministerio de Educación y los colegios hemos seguido trabajando, y la presencialidad como un elemento prioritario para poder corregir precisamente esas falencias. Ministro Raúl Figueroa, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Ahí adelantándonos los detalles entonces de este plan también que busca precisamente entregar recursos para que las escuelas vayan preparando, reacondicionando su infraestructura para un retorno presencial a clases que, claro, va a depender mucho, eso sí, de las condiciones sanitarias, como decía el ministro. Hay críticas también de algunos sectores como el Colegio de Profesores sobre cuándo esa fecha debiese darse, pero lo cierto también es que es un contexto también que va a condicionar nuevamente este año escolar 2021, producto también de las condiciones sanitarias, Seba. Bien, Jasi, un debate importante que se va a ir intensificando seguramente en la medida nos acerquemos a la fecha de marzo que está estipulada para el regreso a clases. Gracias por el contacto, que esté muy bien. Nos vemos igualmente.